Bueno, Villa, el caso pues genera mucho impacto, sobre todo en la población mexicalense, no así creo yo en toda la Baja Californiana, que tendríamos que estar pues harto preocupados por lo que ocurre con las muertes por golpe de calor. Y es que pues en incrementos, tan solo si analizamos, y sobre todo las particularidades de estas, si analizamos que desde el viernes pasado, cuando reportábamos la muerte de un jornalero en la zona, en la carretera San Felipe, ayer dábamos cuenta de ello. De ahí a este lunes estamos hablando, a este martes, perdón, estamos hablando de una muerte diaria por golpe de calor. Y esto pues debe de generar preocupación a la autoridad, sí, y ya hemos hablado del secretario del Trabajo que está perdido en el tema. Ya hay un acercamiento a la Secretaría del Trabajo Federal con autoridades de salud para determinar y ver qué medidas se pueden hacer. La Secretaría del Trabajo no sabemos si ha coadyuvado o no, la local, pero la federal sí. En el caso de lo que se ha venido presentando es que son trabajadores, son obreros. Principalmente todos son hombres, los muertos por golpe de calor, los 9, los que podemos confirmar hasta el día de hoy, luego de que pues el día de ayer Semefo confirma 2 más, 6, pero también la Secretaría de Salud confirma otra muerte por golpe de calor más, no ellos a través de un comunicado, pero sí a través del Hospital General, y otro más, la Fiscalía General del Estado en su carpeta de investigación ya lo contempla como golpe de calor, aunado a uno más en la zona centro de Mexicali. Estas muertes por hipertermia, Villa, terminan por evidenciar mucho de lo que se vive en la capital del estado, más allá de la temperatura y de la humedad, que sin duda alguna impacta, pero también estamos hablando que es evidenciar la desigualdad que se vive en las ciudades. Sí, porque evidentemente durante estos días se ha estado dando una situación de calor intensa. Es evidente, esta temporada es lo más normal en Mexicali. Todavía viene la temporada más complicada, que es la canícula, que empezaría a partir de mañana, donde la temperatura podría ya superar esos 46 grados, 47 grados que hemos estado teniendo últimamente. Podría obviamente llegar hasta los 50, como en años anteriores lo ha registrado, ¿no? Y esto evidentemente, aunado a los niveles de humedad que se han estado registrando, como los comentas, son pieza esencial para que se dé una muerte por golpe de calor. Y al día de ayer lo comentábamos, Jorge, de esta visión que se tenía de las personas en contexto de movilidad, de las personas en situación de calle, que son en gran medida las principales víctimas, pero sí, este año nos ha hecho entender que el fenómeno y la situación es diferente, ¿no? Y algo que tendríamos que ya tener con pleno conocimiento, que esto nos puede pasar a todos, que esto le puede ocurrir a cualquier persona que durante un tiempo prolongado permanezca expuesto a las altas temperaturas. Pero cuando se da en situaciones como la que se han dado, que son trabajadores, que realmente su obligación es permanecer durante tiempo extendido bajo la situación grave del calor, es cuando tenemos que entender lo que tú planteas, una desigualdad, porque no tienes por qué o no tiene que ser bajo ninguna circunstancia justificado que una persona esté en riesgo de perder la vida por ejercer una profesión o un oficio, ya sea en la agricultura, ya sea en la construcción, que también se han documentado casos de esta naturaleza. Sí, ¿qué es la responsabilidad de la autoridad? Sin duda alguna, la prevención, sí. Pero y yo entiendo que el gobierno del estado le tiene un pavor a que Jaime Bonilla y su medio de comunicación en una situación como esta saque raja política, como lo ha venido haciendo junto con Marco Blázquez y todo este clan que tienen. El punto acá es entender que más que el temor a lo político que se pueda utilizar este tema, es entender a las y los bajacalifornianos que viven en ella. ¿Por qué lo digo? Porque, en efecto, no puede estar la Secretaría de Salud, pues o la Secretaría o la gobernadora cuidando a cada una de las personas de que no sufra la hipertermia o de que se atienda médicamente una vez que sienta los primeros síntomas. Pero sí tiene que analizar los indicadores que le dan cada uno de los fallecimientos. Es decir, como en el tema de los homicidios, no se trata solamente de números, no tenemos que irnos hacia lo neoliberal de las estadísticas y plantearlo de una manera para esconder nuestra responsabilidad, porque es en el tema de el análisis de los datos duros que nos habla de las muertes, revisando cuáles son los sectores de la población más vulnerados, además de quienes viven en la calle o quienes están en condición de abandono. Pues es como lo señalabas, Villa, es el sector obrero,
ver cuáles son las medidas que se pueden aplicar, ver cuál a partir de Protección Civil estatal, a partir de bomberos, a partir de la Secretaría del Trabajo local y federal, hacer una sola mesa de trabajo y hacer un llamado, y atender en inspecciones a las empresas, no solamente concientizar. Hay que recordar que el gobierno hace inspecciones, el gobierno revisa, el gobierno no hace conciencia. La sociedad somos las que tenemos que hacer conciencia de lo que estamos viviendo. El gobierno no, el gobierno en esta parte del estado que vivimos tendría que hacerse cargo y asumir su responsabilidad. No lo está haciendo, solamente está contando muertos y es ahí donde se le cuestiona a la Secretaría del Trabajo. En cambio, la Secretaría de Salud hace estos esfuerzos por informar, por hablar y por tener esta cercanía con los puntos de hidratación. Pero por el amor de Dios, dejen de preocuparse más por los perritos y sus puntos de hidratación para canes, que por lo que realmente atendamos en general a la población y hacer estos llamados. Las 2 muertes, Villa, que se registran, que ayer Semefo decía, una de ellas de una trabajador de un car wash, donde en el mismo car wash se siente mal, la empresa justificando que pues se trataba de una persona que también consumía sustancias, pues bueno, por eso se sentía mal, la dejó irse a su casa y es ahí donde termina por fallecer. El otro caso, un hombre adulto mayor con una cardiopatía que además viajaba en su carro que no tenía aire acondicionado, sí tenía algunos problemas de salud también, se le poncha su llanta y cuando la va a cambiar, pues realmente ahí queda muerto arriba a bordo de su vehículo. Esto tendría que ser un llamado de entendimiento de las autoridades en Baja California, de que, como dices, Villa, sigue la canícula y esto va a incrementar. A esta fecha llevábamos el año pasado alrededor de 4 muertos, si mal no recuerdo. Sí. No era una cantidad muy alta. Hablábamos de que a finales de junio empezaron los primeros casos, primeros fallecimientos de golpe de calor. Ahora ya llevamos 8 oficialmente en un sector, uno ya también en otro sector. Ya están prácticamente los 9 que podemos comentar. Es prácticamente una cuarta parte de los que se registraron durante toda la temporada. Y cuando arrecie la temporada de calor, que va a ser a partir del día de mañana y que durante todo ese mes o mes y medio vamos a sentir las altas temperaturas mucho peor de lo que les hemos sentido en estos momentos, vamos a ver qué tipo de acciones va a tomar la autoridad, porque ahora va a ser más complicado atender la situación. Son altas temperaturas, son mucho más agresivas. El tiempo de reacción y de atención hacia una persona es más reducido por la propia situación. Y sí, podemos agregar las situaciones, como tú dices, las cardiopatías, podemos agregar el consumo de enervantes, que también son factores que terminan por influir en una muerte por golpe de calor. Pero influyen, no son el motivo de la muerte. El motivo de la muerte es el calor, y el calor y las altas temperaturas son derivadas de condiciones en las que las personas no se pudieron atender de una manera previa. Y esto, si es el lugar de trabajo, hay una responsabilidad evidentemente, ¿no? La octava muerte, esta que ocurre en el Hospital General y que de acuerdo a las autoridades mismas del Hospital General, imagino que lo estará informando el día de hoy en la mañanera a las 9 de la mañana el secretario de Salud, que se trata de la octava muerte por golpe de calor. Es un joven 32 años de edad, quien muere, un albañil, quien al parecer muere laborando, que eso ya lo tendrá que precisar porque eso no viene dentro de la información que logramos obtener del mismo Hospital General de Mexicali. Ahí muere, porque ahí lo lleva su familia para atenderse después de presentar estos síntomas. 32 años, ¿no? Y su actividad laboral era albañil. El adulto mayor que veíamos ahí, que podría ser la novena muerte por golpe de calor, que estaba en su silla de ruedas enfrente del Hotel del Norte y que ayer en la tarde precisamente pues es reportado como muerto. Fue ayer por la tarde que fue llevado pues ya ante las autoridades para hacer la necropsia ley. El Servicio Médico Forense tendrá que hablar sobre estas 3 muertes más. Él ya tenía, ayer mismo lo había dicho en conferencia de prensa, que había 2 que se estaban estudiando, entonces, y esta tercera, ¿no? Sí, y ahora veremos cuál es la respuesta de la autoridad y qué tanto se identifica, porque recordarás, Jorge, que el año pasado uno de los problemas que se tenían era que si no los identificaban, no los contabilizaban. Exacto. Como muertos por golpe de calor. Esperemos que ya se haya cambiado ese protocolo, aunque sabemos que es un tema nacional, pero pues eso descartaría
a muchas personas que se encuentran, sobre todo los más desfavorecidos, ¿no? Los desfavorecidos en este caso, ¿no? De estos 9 solamente hay uno que no se ha identificado, ¿no? Y hablábamos del año pasado, 13 de los 43, ¿no? Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.